extrañamente escribía Delmira Agustini al inicio de su poema Lo inefable. La uruguaya sufría tras un mes y medio de matrimonio no demasiado feliz, a los 27 años, una muerte violenta. Se secaba su caudal vital y literario por una traición, por esa violencia del individuo contra el individuo. Nombramos a este personaje, a esta poeta de inmensa proyección, porque ella es una de tantísimas víctimas de la violencia de género, y la traemos a colación para dar un pequeño encabezamiento a la presentación de nuestra primera entrevista. Vamos ya a dar la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Enrique Pleguezuelo. Enrique, muy buenos días. Buenos días. Y a Fran Alemán. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos Bienvenidos días. los dos a Córdoba TV. Segunda parte del segundo ciclo de poesía de género frente a la violencia de género. Tras la ronda de marzo, que nos proponía una suerte de diálogo, nos metemos, ahora sí que sí, de lleno en la reflexión. Comenzamos hoy mismo, ¿no? Podemos empezar, Enrique, Fran, si os parece, retomando, ¿no? Ese cabo. Durante unos 5 meses hemos estado reposando los versos, la danza, todo lo que nos ofrecía esa primera parte del encuentro, y ahora nos sumergimos en la segunda. Una entrega tendrá lugar hoy mismo, las próximas durante el mes de noviembre. ¿Cómo podemos encajar este episodio de reflexión con aquel de diálogo que fue tan sumamente fructífero? Bueno, pues yo creo que retomándolo sin solución de continuidad, por supuesto apoyándolo todos los que estamos participando en esta iniciativa que ha hecho Rafi, que además es una iniciativa muy bonita porque mezcla distintas manifestaciones artísticas a un mismo tiempo. No es solo una cuestión de poetas que utilizan la palabra para manifestarse en contra de esta lacra, sino también es la simbiosis perfecta, porque viene también gente que canta, vienen también artistas chicas que danzan, y al mismo tiempo también le da algún encaje. Al principio fue más de reflexión, ahora ya entra a saco con lo que sería el tema poético per se, ¿no? Quizá lo que debería, ya que me aprovecháis la posibilidad de venir aquí, pues animar más al público de Córdoba a que asista, ya que primero por la temática en sí, y segundo porque nos quejamos mucho de que no hay cultura, de que la cultura efectivamente está siendo la gran damnificada por el tema del recorte. Y después, desafortunadamente, cuando se ponen en marcha este tipo de iniciativas en donde no hay dinero de por medio, con lo cual quiere decir que con amor y con ganas se pueden hacer actos hermosos, ¿no? Sin embargo, por desgracia, yo estoy viendo que no está habiendo la afluencia que debiera haber, y eso mucho me temo que tiene que ver también en ocasiones pues con esta visión tan monodireccional de la cultura, que es el fútbol lunes, fútbol martes, fútbol miércoles, fútbol jueves, fútbol todos los días, y el personal además con la hipercrisis lo que quiere es evadirse de los problemas y digerir fútbol, ¿no? Me parece que eso, una ciudad que decía que quería ser capitalidad cultural del 2016, dice bien poco para su población, ¿no? En contraposición a esto que Fran dice, pues yo creo que deberíamos destacar la cantidad de personas que participamos en este evento. Somos más de 40 personas y eso es muy significativo, ¿eh? Es el segundo año que se hace, y reunir a 40 personas sin ningún tipo de problema también nos da lugar a pensar que esta ciudad tiene un movimiento cultural, bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que encuentre los cauces necesarios, eso ya es más difícil, pero que hay una gran cantera, eso sí, hay que señalarlo. Dentro de las más de 40 personas que participamos hay una discriminación, pues la mayoría somos hombres. Está muy bien. Está muy bien, porque además sí, Rafi Ames, que es la coordinadora, así lo buscó ya incluso el año pasado, sí.
Efectivamente, este es uno de los puntos que diferencian a esta iniciativa y que la hacen todavía más, si cabe, digna de elogio. Esa búsqueda de que sean voces masculinas, no solo femeninas, y además en perfecto equilibrio, como decías, incluso pues tirando, ¿no? Pues inclinando la balanza hacia esos hombres que deben estar ahora más que nunca implicados en esta causa, porque como decíamos también en la presentación de esta entrevista, hablamos de violencia y lo hacemos de violencia con mayúsculas y sin más, ¿no? La violencia del individuo contra el individuo. Tenemos que recordar que en el subtítulo, tal como reza ahí, artistas cordobeses y cordobesas, nos encontramos no solo hombres y mujeres, sino también muy diferentes estéticas, muy diferentes generaciones. Es este ciclo de paso pues una oportunidad, un pretexto para propiciar ese encuentro y ese diálogo, no solo ya entre poetas, entre tendencias, como decíamos, sino también entre sensibilidades, ¿no?, con el público. Sí, y además, eso, lo que ha dicho Enrique es verdad. Paradójicamente, aunque la ley de igualdad establece unos porcentajes, 40-60, y ahí siempre no, pero creo que aquí somos más hombres los que estamos participando en esta iniciativa de Rafi, ¿no? Y efectivamente es un plantel bastante amplio de artistas y de creadores, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Y además creadores en lo que respecta a la poesía de primerísima división o de división de honor, lo cual quiere decir que el personal siempre reacciona inmediatamente para apoyar este asunto, ¿no? Cada día hay 4 poetas que después se mezclan con danza, que se mezclan con música, y la reacción por parte de los creadores de Córdoba ha sido inmediata. Pero repito, yo particularmente estoy viendo que hay poca afluencia, debería haber quizás más afluencia de público, porque me da a mí que no está llegando el mensaje, o mucho me temo que a lo mejor tengo algo de razón en lo de la monodireccionalidad de la cultura enfocada hacia el tema balompédico, ¿no? Que desafortunadamente ya no solo la damnificada de la hipercrisis está siendo la cultura, la educación, la cultura, es decir, las bases de lo que somos, sino que además hay también como una especie de pan y circo, ¿no? Vamos a dar al público esto para que consuma intravenosamente por la cerviz balompié, que me parece perfecto, ¿no? Pero que también la cultura es algo más que eso, ¿no? Que no lo invada todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y además este mensaje, esta reivindicación va pues al hilo, ¿no? Es perfectamente compatible, muy coherente con la esencia, con el origen, el germen de este ciclo, que a fin de cuentas, como recordaba Rafaela Ames Castillo en una entrevista que concedía justamente ayer a razón de este reinicio del segundo ciclo, pues consiste este encuentro en la eliminación de barreras, ¿no? En la eliminación de esa individualidad, esa necesidad que tenemos, no ya solo en cuanto a la cuestión, la perspectiva de género, sino también con los nacionalismos y, bueno, este ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Esta sensación cuando uno escucha a ciertos medios de comunicación decir con alivio que no hay ningún fallecido español, ¿no? Como si unos valieran más que otros, ¿no? Exactamente, eso puede compararse no solamente en esto que tú hablas, sino a nivel de inmigración, aunque ya tengan la nacionalidad, incluso a nivel racial, a nivel social, según qué tipos de trabajo, que mueran unos mineros, pues sí, es un duelo, ¿no?, nacional, ¿no? Hay ciertas clases sociales que no lo ven así, ciertamente. En muchos estamentos de la sociedad y de la persona ocurren esas discriminaciones. Es curioso en la violencia de género cómo a la víctima se la criminaliza mucho, ¿no? Y en cambio, y según en los ámbitos donde uno se mueva en ese momento, se justifica la agresión, ¿no? Al agresor se le justifica, cuántas veces hemos oído, algo habrá hecho, ¿no? Fulanita o fulanito, fulanita algo habrá hecho cuando el marido ¿no?, cuando su pareja, sí. Tenemos una tendencia a ese cainismo que no es sino una falta, pienso yo, una falta muy grave de educación y de empatía.
La empatía viene por la educación solamente, ¿no? Solamente el hecho de tener una amplitud de mente nos hace ser empáticos con los demás y ser solidarios, ¿no? Cuando eso falla, porque yo creo que, como ha dicho Fran, una de las bases es la educación. Cuando la educación falla, y es lo que estamos viendo ahora mismo, que la mayoría de los recortes están en educación, cuando falla en cuestiones como en educación para la ciudadanía, ¿no? donde se tocan aspectos como la igualdad, como la identidad sexual de las personas, creo que cuando fallan esas cosas estamos creando toda este efecto tan chirriante que tú has señalado ahora en esta pregunta. Y efectivamente, como bien decías, ¿no? Lo cimentada, lo fuerte, ¿no? Que son todavía los pilares de esa sociedad patriarcal, lo seguimos viendo en aspectos como esos datos recientes que siguen siendo alarmantes, cómo se va incrementando el número de mujeres muy jóvenes. El Centro Municipal para la Igualdad decía que el 25% de las mujeres ahí atendidas eran menores de 25 años. Exacto. Y también el Observatorio de la Violencia de Género del Poder Judicial constata que cada vez son más los casos a edades tempranas, ¿no? Es algo que está sucediendo sobre todo también con el mal uso de las redes sociales, que encima permite ese anonimato del agresor, y que nos habla de que sí, estamos evolucionando, pero de que hay que hacer muchísimo trabajo, empezando por el entorno familiar. La educación esencial, y como ha dicho Rafael en muchas ocasiones, está para comenzar en la propia casa, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Hombre, estamos en una situación difícil. No es solo una cuestión de crisis. Además, esta crisis no vamos a salir, por mucho que el presidente, nuestro fantástico presidente, nos diga que el túnel está ya pasado. No, el túnel va a ser todavía bastante largo, ¿no? Y se mezclan muchas cosas a un mismo tiempo, ¿no? Además, todo lo que se había avanzado en temas de igualdad, que había sido mucho, yo creo que se ha tumbado de un porrazo, o sea, en un traspié se ha eliminado. Entonces volvemos a ver nuevamente pues, conductas violentas en general, también porque estamos en una sociedad del cansancio, como yo digo, una sociedad informacionalizada más no poder, y donde tenemos muchísimos estímulos, que tenemos que ir traduciéndolo en todos a un mismo tiempo, ¿no? La misma instrumentos móviles o internet o todo eso, y creemos que nuestra cabeza puede con todo eso, y mucho me temo que a lo mejor no es así. Entonces nuestros niveles de umbral están bajos, y a la mínima de cambio pues podemos tener una actitud violenta. Si tuviésemos quizás unos resortes culturales fuertes o unos valores fuertes a seguir cimentados, etcétera, etcétera, pues entonces obviamente tu yo racional para y evita ese ímpetu. Pero cuando no es así, y cuando además parece que es como un juego, como lo que acabas de decir tú de la violencia entre jóvenes, algo que efectivamente está pasando. Ayer vi un vídeo de internet donde unos chicos de Rusia jugaban a hacer cabriolas a 200 metros de altura, dar saltos, culturas urbanas, y donde hay un precipicio, y después se lo pasan por internet como diciendo, mira, esto es lo que es ser hombre, ¿no? Ser valiente, ser tal, ¿no? Y se va llevando entre unos y otros los chavales y tal, y si ven además que la violencia es algo como muy un deporte de estar por casa, o incluso en la propia casa, como tú acabas de decir, ven violencia, normaliza una situación que es anormal. Con lo cual estás cultivando en tu inconsciente reacciones que hay que atajar de un plumazo, ¿no? Sobre todo porque empieza a existir cierta sensación por parte de los colectivos, de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de que la sociedad tiene la idea general de que bueno, ya se ha conseguido mucho y de que estamos en un estadio mucho más avanzado del que realmente se vive. Una prueba de ello es la huelga de hambre que continúan las mujeres de la Asociación Gallega Ve la Luz, que se creaba en 2009. Son mujeres que se sienten completamente abandonadas por el sistema, que además tienen un vídeo en YouTube que pone los pelos de punta durante 20 minutos con una máscara. Ellas
explican la situación en la que viven, con situaciones como pues, tener a su hijo en manos del agresor, no haber podido ser ni siquiera representadas, haber pasado por juicios rápidos. En fin, estas mujeres, dos de ellas por cuestiones sanitarias han tenido que abandonar esa huelga de hambre, pero las demás continúan adelante. Alzar la voz sigue siendo una proeza, ¿no? A cualquiera que se nos diga, pues nos extraña, ¿no? Parece que hemos avanzado muchísimo más en este sentido, ¿no? La verdad es que la ley de 2004, la ley contra la violencia de género, nació con unas perspectivas muy buenas, muy halagüeñas, ¿no? Pero esas perspectivas se han ido frenando, ciertamente. Están la estadística de cómo ahora mismo hay muchísimas menos sentencias, cómo hay también hay muchas menos medidas de protección también. Los recortes en justicia también se ceban en este caso, ¿no? Y con lo que Amnistía Internacional, en los informes anuales, en este informe de 2012, hace hincapié en esto, especialmente al Ministerio de Justicia, ¿no? Hace hincapié en esto y sobre todo en lo que son las víctimas silenciosas, que es lo que hablábamos antes, que son los menores, no ya solamente los adolescentes, sino también los menores de edad que normalmente suelen convivir con las personas que padecen el maltrato, son ellos mismos los maltratados y por desgracia suelen convivir con las personas maltratadoras, ¿no? Y esos son los dos ámbitos más importantes en los que pienso yo que la ley ha tenido un parón o una regresión. El observatorio además nos dice que han caído pues un 5% de las denuncias y por su parte la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, habla de una verdadera alarma y además de proporciones epidémicas y universales, y esto lo está diciendo ahora, ¿no? Y es como decimos, cuando escuchamos a estas mujeres de esa asociación gallega, que por cierto está haciendo una gran labor, tiene convenio con las 3 universidades gallegas para que los alumnos pues puedan realizar las prácticas en la asociación. Ellas dicen que no solo es que no se hayan encontrado con la mano tendida de ningún político, de ningún pues empleado, a fin de cuentas, como decíamos al inicio de la entrevista, con vocación de servicio público, de ningún funcionario, sino que además de los parlamentarios pues se encuentran con que otras organizaciones feministas tampoco han dado ese paso adelante. ¿Puede ser también este un problema, un obstáculo, cierta falta de cohesión o de unidad entre las propias organizaciones que luchan a fin de cuentas por el mismo fin, por el mismo objetivo? La verdad es que es un problema habitual en todas las organizaciones. Muchas veces, fuera de las entrevistas y tal, muchas lo comentan, ¿no? Sí. Falta cierta coordinación, ¿no? Cierta trabazón, o por lo menos en el trabajo, ¿no? En el día a día. Pero que yo pienso que es un problema no solamente de estas asociaciones, sino de la gran mayoría de las asociaciones. Yo creo que esta sociedad adolece todavía de esa cultura de solidaridad y de la cultura de trabajar en conjunto. Eso yo pienso que viene también por la falta de tantos años de educación obligatoria que hemos tenido, ¿no? En Suiza eso es casi impensable, en Francia es casi impensable, ¿no? Aquí todavía nos queda mucho rodaje, ahora mismo todavía peor porque estamos en un proceso de regresión y es una pena. Yo no sé en realidad a qué se debe. Hombre, pienso que es muy complejo todo, ¿no? Pero puede ser por una parte también la sociedad del cansancio, como decía antes, ¿no? Y el hastío o la posibilidad de que dice, bueno, esto no lo vamos a cambiar, ¿no? Y también la violencia no es solo violencia física, la violencia psicológica puede dejar incluso muchos más estragos que la violencia física. Y todas las cuestiones que hay relacionadas con apoyo psicológico, en tema de apoyo a las mujeres, es una cuestión que también hay que solventar, ¿no? Sea, como ha dicho Enrique, pues sí, en los juzgados de violencia de género pues ya se está dando esa formación, ¿no? Pero repito que cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de penas, cuando hablamos de juzgados, estamos ya hablando de una cuestión represiva, por decirlo así, ¿no?
lo que hay que hacer es prevenirlo, ¿eh? Y la prevención es cultura y educar. Y difícilmente se puede prevenir y transmitir si a la hora de asentar esos valores culturales, pues se ponen en marcha cantos al sol, como modificaciones de los planes de estudio universitarios, por ejemplo, o ahora con la reforma de la calidad educativa. Es imposible que tú puedas hacer una reforma de calidad con cantidad. O sea, el salto cualitativo no se puede dar. Y si tú quieres dar un cambio en unas estructuras educativas, culturales, con menos recursos, está condenado al fracaso. Venga la experiencia que venga, aunque venga la experiencia de Noruega, de los países nórdicos. Si no tienes personal con ganas, además, y con vocación de querer tirar esto para adelante, ¿no? Porque esto todos nos miramos unos a otros y si vemos que realmente hay esa sensación de hastío generalizado, lo primero que haces es la bulia. Bueno, esto no lo va a cambiar nadie, como creíamos que la democracia, ¿no? Sí, somos un país demócrata. Bueno, demócrata como nomen está muy bien como constructo, ¿no? Pero la democracia es un bien muy débil, y con 30 y pocos años de democracia, mal vamos si creemos que lo hemos... Míralo, hemos tenido deudas pendientes que no hemos solventado y huir hacia adelante es lo peor, y más en estos temas, ¿no? Tarde o temprano viene el hachazo y tienes que realmente solventar las deudas de ese momento y las que no has resuelto anteriormente. Un ciclo, el de la violencia, que efectivamente no tiene por qué ser física y que no encuentra como víctima solo a la mujer, sino en este caso a los hijos, ¿no? Que son esos daños colaterales que también pues se denuncian a través del ciclo, porque hay que decir, y esta es otra de las grandes características que tiene y que me parece muy interesante, la invitación que nos hace su coordinadora, Rafaela, es a compartir aquello que nosotros queramos compartir, que esté más o menos relacionado, ¿no? con esta temática, que surja esa comunicación, esa interacción, aunque no se hable directamente siempre del mismo asunto, ¿no? Así se hacía en la primera parte desde el punto de vista de la danza, y así se va a hacer ahora también a través de la música, ¿no? Por un lado la guitarra clásica e incluso un violonchelista de la Orquesta de Córdoba. Creo que sí. El programa lo tenemos por aquí. Tenemos a Paco Arjona, intérprete de violonchelo, sí. También Rafael Marruecos y el dúo Guitarrota por parte de la guitarra clásica, y este va a ser un complemento no solo magnífico, esa dimensión musical que nos va a enriquecer y va a ilustrar muchísimo, sino también una manera, ¿verdad?, de dar dinamismo, ¿no?, al propio concepto del recital, que, como siempre decimos en este ámbito, muchas veces cuesta, ¿no?, porque tenemos el prejuicio de que vamos a asistir a una sesión que no es entretenida, que esto es poesía, que está alejado de la realidad, y nada más lejos, ¿verdad?, de la misma. Vamos precisamente a disfrutar de la buena poesía y a crear conciencia, ¿no? Yo pienso que a veces tenemos nosotros también parte de la culpa, ¿no? Esto es como las bodas, que siempre son iguales, ¿no? Cómo dinamiza una boda, ¿no? Cada vez que nos invitan a una boda, otra boda. Karaoke. Karaoke, ¿no? Algo. Es verdad que siempre hay que dinamizar de alguna manera, sí. Sí. No, pero es verdad que no se le puede pedir al que no le guste la poesía que tenga que ir a ver poesía, ni cultura implica poesía, ni nada por el estilo. O sea, nosotros estamos tirando a lo mejor para nuestro terreno porque nos encanta, pero yo creo que a todos nos encanta la creatividad en definitiva, ¿no? Hay que verlo mucho más allá. O sea, cultura es humanizar al hombre, ¿no? Lo decía Ortega, y pienso que es la mejor definición, y la más corta y la más directa, ¿no? Y para humanizar, creo que la belleza, el contacto de todo lo creativo nos hace como una especie de océano calmo donde podemos respirar profundamente, ¿no? Entonces, es una invitación, puedo reiterar que me dirijo a los cordobeses que me están viendo, que me verán, que es una invitación para que por la tarde vaya uno con tranquilidad al antiguo rectorado, y si no le gusta la poesía, pues uno hace su pequeño viaje astral y espera después a las chicas que bailan, o espera al chico del cello, o espera... Sé que hay combinaciones para todo eso, y esa oportunidad es que no se da.
diariamente, ¿no? No se da diariamente. En ocasiones, incluso nosotros los poetas, llega un momento donde hay tanta actividad, que ya nos ponemos un poco selectivos, porque además la agenda es la que es, ¿no? Entonces, cuando vemos algo que toca de tantas piezas a un mismo, y además en cuyo trasfondo hay un mensaje latente, yo creo que es una oportunidad que es un poco doloroso no aprovecharla, ¿no? Improrrogable concienciación, decía Exacto. la también grandísima poeta Rafaela Ames Castillo, y es que ya aprovechamos para hablar de otra reivindicación, en este caso la que entiendo que también hace no solo la coordinadora, sino todas las personas que participáis en este ciclo, la importancia, el peso, el papel del creador. Hoy día algo que se está viendo muy bien con ese movimiento del humanismo solidario, del cual forma parte precisamente Manuel Gaite, que también está en este encuentro. Entiendo que también existe por parte de los propios autores esa necesidad, ¿no? De decir, nosotros también tenemos que aportar y mucho a esa humanidad que se quiebra, ¿no? Sí. La verdad es que este ciclo, este segundo ciclo, es un ejemplo de lo que está refiriendo. Y hay muchísimos más actos y muchísimos más ciclos que anualmente y desde hace ya años se están celebrando en la ciudad. No sé, me llega a la memoria la poesía nadadora, que está todavía en actos, los encuentros, el segundo encuentro de Ciudad Juárez, que también después a nivel ya más hormiguita, es, por ejemplo, gente como, voy a nombrar aquí a un compañero, a Calixto Torres, ¿no? de Editorial de Torres, que está haciendo una labor encomiable. Eso es solidaridad, y porque eso trabajar también por la cultura, trabajar por una ciudad, ¿no? Gente de otras editoriales de papel, en fin, tantas editoriales que hay. Hay un movimiento muy curioso en Córdoba, hay un movimiento muy curioso que en parte yo creo que Cosmopoética ha tenido y tiene todavía, por muchas críticas que se le puedan hacer, tiene mucho que ver en esto, ¿no? Y Córdoba es todavía una ciudad de poesía, no solamente de poesía, está la narrativa, está el teatro, está la música. En Córdoba tenemos un elenco de guitarristas flamencos muy buenos, y de cantadores, en fin, son de teatro también hay, no solamente de teatro más punteros que tenemos, como Avanti, sino muchísimos Muchas teatros. compañías teatrales independientes. Exactamente, gente nueva que está organizando, como el Arsenal, como, en fin, una serie de gente y de movimientos que nos hacen ver a la ciudad no de una forma tan provinciana como muchas veces caemos en ese derrotismo, que también tenemos gran parte de razón. Sí. Y en este proyecto de esa mezcolanza entre creatividad y conciencia también se vuelca la Cátedra Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba. Precisamente aprovechamos para decir que ayer comenzaban las jornadas de integración de la perspectiva de género en las políticas comunitarias que organiza esta cátedra y patrocina la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía. Está teniendo lugar en el Rectorado, en la avenida Medina Zahara, y se prolongará hasta el próximo jueves, día 31. Hay que decir, si bien antes hablábamos del necesario papel que juega el artista, el creador, el humanista, en esencia, también importante, imprescindible, sobre todo enlazando con aquello que decíamos, ¿no? de la educación como pilar fundamental, el papel, ¿no? El rol que debe tener aquí el ámbito universitario, ¿no? Sí, efectivamente es otra actividad el que organiza la Cátedra de Género. Es una actividad muy modesta, se está realizando en 2 días, y lo que se va a analizar tanto el lunes como el próximo jueves, además los alumnos podían asistir sin tener que pagar nada a esta jornada, se le da un certificado de asistencia, y se está analizando lo que es el impacto de las políticas de género y las políticas de igualdad en general, ¿no? Y se analiza desde distintos enfoques, desde un punto de vista de la teorización de las políticas de igualdad a nivel de la Unión Europea, y después mirándolo a nivel comparado. Entonces va a venir una profesora italiana, creo que ya intervino ayer,
una mirada desde el punto de vista de Italia, desde el punto de vista francés, desde el punto de vista de Alemania, y después también intervengo yo para hablar de lo que son las políticas de igualdad dentro de lo que sería el caso español. Y después el jueves, para finalizar, hay una mesa redonda que analiza todos estos temas. Es verdad que la igualdad se concibe también por su reverso, es decir, por la discriminación, ¿no? Entonces, como canon está muy bien su consagración en textos constitucionales, textos de la Carta de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero donde hay que ir precisamente es a refrenar esas conductas de discriminación, ¿no? Y en eso, pues obviamente tiene también una vertiente teórica y ya relacionada con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de las Unidades Europeas, del Tribunal Constitucional e incluso de todos los encajes en donde institucionalmente se ataja las conductas discriminatorias, ¿no? Que en nuestro país, repito, ha tenido un ensanchamiento muy significativo, pero que sin embargo, repito, me parece que está tropezando con este efecto boomerang, efecto en contra de esta hipercrisis. Ha tirado por tierra pues, muchísimas cosas que había costado mucho afianzar, ¿no? Y ya que estamos hablando también de jóvenes, los jóvenes deben de ser conscientes de que estos valores cuestan mucho alcanzarlos, como la confianza. Una vez que se pierde es muy difícil recobrarla, ¿no? Lo mismo, o sea, vivir una conciencia cívica y limpia y proteica, por decirlo así, es algo que tenemos que cuidarlo todos, porque todo lo que hacemos repercute entre todos, ¿no? Todo está interconectado, efectivamente. Bueno, pues invitados quedamos a este encuentro en el rectorado, pero también tenemos este ciclo en el antiguo rectorado, porque todavía para muchos, ¿verdad?, sigue siendo el antiguo rectorado, en Alfonso XIII, el edificio Pedro López de Alba, a las 7 de la tarde. Hoy mismo comienza, hoy 29 de octubre, tendrá otras entregas el 5 de noviembre, el 12 de noviembre, el 19 de noviembre y el colofón el día 26. Clausuramos con esa séptima sesión en la que Francisco Cerezo, Miguel Yuste y Pedro Tebas reflexionan acerca de la destrucción de la violencia en cadena, con la presencia de las poetas Juana Castro, que nos leerá sus versos, y Matilde Cabello, que será la encargada de presentarla. Bueno, con esto, de esta manera cerramos, ¿no? Poniendo sobre la mesa todo lo que se ha escuchado, recibido y bueno, y preparando ya, ¿no? Espero que sea así la tercera edición el próximo año. Pues esperemos estar todos allí, porque el broche de la séptima sesión es un broche de oro. Estelar. Estelar, desde luego, nada más que con Juana Castro ya tenemos ahí el diamante, ¿no? Y sabemos que para el año que viene va a estar con fuerzas nuevas, porque Rafi además así lo ha demostrado en estos dos ciclos. Fran, pues representaría en este caso a esas primeras sesiones de marzo, ¿verdad? Sí. Y Enrique, tú formarás parte de las sesiones que van a tener lugar durante el mes de noviembre. Exactamente. Ahí vamos a volver a propiciar, ¿no?, ese encuentro de los creadores con los espectadores, que esperamos sean muchos. Yo estoy seguro que eso va a proseguir, porque Rafi es persistente en ese sentido. Lo que quizás tendríamos que pedir es que en este tipo de iniciativas no vengamos las instituciones a ponernos la medalla y a cumplimentar un elemento formal. Mira, estoy apoyando con estas cuestiones no, esto es una labor de día a día, ¿no? Y creo que es un error hacer una ostentosidad de que estoy apoyando estas cuestiones mediante la organización de un evento y después me olvido de ello, ¿no? Creo que eso sí que realmente redundaría en lo que es el hartazgo y en la desconfianza y en la bulia que revierte en todo esto, ¿no? Por eso estoy seguro que Rafi lo volverá a repetir, a pesar de todo esto, porque las instituciones están obligadas, aunque no haya asistencia muy masiva, pero está obligada a tener que cumplir ese compromiso con la institución y con la sociedad a la cual le debe.
Pues tenemos que hacer entonces esa invitación, enviar ese mensaje, ese compromiso con la igualdad real, pero real de verdad habría que añadir, ¿no? Exacto. Es un concepto que siempre se nos queda un poco corto, como No hemos formal. comentado ya, efectivamente. No Con figuras de primerísimo nivel. Bueno, aquí tenemos a Enrique, a Fran, contaremos con Manuel Gaete, con Antonio Varo, con Ana Albea, como decíamos, diferentes edades, ciclos poéticos, creativos, ese encuentro maravilloso, ¿no?, entre las sensibilidades, las heridas unidas de cara a ese fin común. A mí no me gustaría terminar esta entrevista pues, sin que faltaran vuestros versos, ¿no?, que hablaran a través de vosotros, así que si tenéis preparado algún pequeño texto con el cual queráis pues, dejar esa invitación, ¿no?, decir, bueno, es que esto no os lo podéis perder, ¿no?, en Alfonso Yo no he X. traído nada, pero puedo improvisar. No, Pues fenómeno, venga. no sé si tenemos tiempo para los dos, ¿no? Bueno, sí, tú sí, por empieza. supuesto. No, tú empieza. No, empieza tú, empieza No, tú. venga, venga, Fran. Han pasado muchos años desde entonces. Tantos viajes repetidos en hojas nocturnas que hacen presentidas las vivencias restándole lo más. Pero volver es nunca irse, tan solo hacer del tiempo y tiempo. Paréntesis que no son, de historias que lo fueron para pocos y lugares vírgenes para tantos. Dejar de ser sabiéndolo redime de lo que no hay con su certeza. Por eso sobran los balances cuando todo se sabe. Solo excusas para forjar cobardías y postergar debilidades. Y así una mañana pactó el diablo con el folio a mis espaldas, con vosotros, lo absurdo y la nada, sabedor irónico de su futuro silente. Bueno, qué maravilla, y además sin el texto delante, increíble, Fran, de verdad, impresionante. ¿Da tiempo? Bueno, Enrique, sí, claro. Venga. Bueno, claro. esto es un poema que se hizo, que lo hice para el encuentro de Ciudad Juárez, viene al caso. Ciudad Juárez, magnicidios, problemas, feminicidios, 4.000 y pico muertes en 2 años. Hubo una caravana que atravesó México y que llegó hasta Ciudad Juárez, y allí Luz María Dávila, que es una señora de las que organiza los encuentros de poetas allí contra la violencia, recibió a esta caravana. Esta señora es madre de víctimas, de hijas, su hija, 2 hijas suyas, creo, fueron víctimas. Y le dice este poema: has vuelto pequeña y humilde para abrazar la palabra que nace del silencio, pues de allí surge el grito más fuerte, la voz de todos, el rugido que no se acalla, aquel que proviene de las abiertas fauces, de la mirada antigua del guerrero ocelot, del gran jaguar que os adiestró en la libertad. Nunca muere la epopeya de pueblos con sangre caliente, de altiva memoria, ríos bravos de coraje donde bañarnos en su historia. Caravana por la paz con justicia y dignidad, pacto de cívicas gentes, kilómetros de blanco osario al sol del grito de los muertos. Cuernavaca, Ciudad de México, Morelia y San Luis de Potosí, Zacatecas, Durango y Saltillo, Monterrey, Torreón y Chihuahua, hasta Ciudad Juárez, Carabasar de sudor, fonda de esperanza que barre la impunidad, la indiferencia que aprieta el asesino gatillo del poder. Sé que no buscáis el camino para la paz, porque la paz es vuestro camino, aquel que destruya al crimen y al desprecio a todo un pueblo, senda que parte desde el dolor hacia la dignidad, porque ¿qué sois sino el músculo enterrado bajo la tierra, aquel que empuja a la vida hacia el sol, aquel que sustenta las aguas que nos crecen? Porque este canto es vuestro, porque todos vuestros muertos no están sino en nuestros corazones, porque este canto es poesía, porque ellos, de igual modo que los hijos, también son poesía.